Degeneradas, por fin hablamos nosotras. Hola a todas, todos, todes. Una vez más estamos muy felices de tenerlos acá con nosotras en Degeneradas, debates con enfoque de género. Ya saben, esta es su casa. Hemos querido saber más de sus opiniones, si les ha gustado esta nueva temporada, pues que desde el año pasado Ana Montoya y yo, Camila Moreno, estamos haciendo. Entonces, pues ya saben, en los artículos del tiempo.com, que siempre van anexados, por decirlo así, que siempre van adjuntos a nuestros episodios, están nuestros correos electrónicos. No tengan, no sé, no es miedo, pero si quieren escríbanos, háblenos y así podemos tocar otros problemas o temas que les gusten mucho a ustedes. Así que con este mensajito, con esta cuña, los dejo para darle comienzo al episodio de hoy. Ok, en este episodio tenemos a una mujer que ha dado mucho de qué hablar porque hace poco ganó una lucha a favor de los derechos de las mujeres en el espacio laboral. Entonces, pues quisiera darle la bienvenida. Quisiera que ella se presentara porque realmente ha pasado mucho, tanto en su carrera como en su vida en los últimos 2 años más o menos, le calculo yo. Entonces, por favor, démosle la bienvenida a Vanessa Restrepo. Vanessa, qué rico tenerte en Degeneradas. Muchas gracias por estar acá. Y entonces, cuéntanos un poquito, ¿dónde estabas? ¿Por qué te conocimos? Y ahorita, ¿dónde estás? Hola Camila, hola a todos, me encanta saludarlos y gracias por el honor de invitarme. Los estoy saludando hoy desde Medellín, bueno, estoy viviendo en Medellín y bueno, pues sí, han sido 2 años muy agitados, por llamarlo de alguna manera, pero que han desembocado en muchos cambios. El más significativo, por supuesto, es este fallo de la Corte Constitucional del que vamos a hablar ahorita, pero es eso, es una lucha que, como dijiste, pues yo decidí dar, no solo por mí, sino también pues por muchas otras mujeres que estamos en las salas de redacción de los distintos medios en el país y en muchas otras empresas públicas y privadas. Y bueno, eso por ahora. Yo soy periodista desde hace más de 10 años, he estado en casi todos los medios, en El Tiempo, en ADN, y el último trabajo que tuve, digamos, formal, fue en El Colombiano, que fue donde fui, digamos, sobreviví a un hecho de violencia sexual, que fue el que desembocó en la tutela y en todo este proceso del que vamos a hablar hoy. Y bueno, a raíz de este hecho yo salgo del Colombiano en octubre del 2020, el año pasado. Y pues nada, este año me monté en la aventura con un grupo de amigos de montar un medio independiente que se dedica a hacer investigación en Medellín y en Antioquia. Espacio para la cuña, se llama El Armadillo, para que lo lean. Y bueno, esa es la apuesta que tengo ahora, además de los temas, por supuesto, de género que no los abandono. Bueno, en resumidas cuentas, Vanessa está con nosotros en este episodio precisamente porque ella, cosa que no queremos que le pase a nadie ni que vuelva a pasar, fue víctima de abuso sexual en el periódico donde estaba trabajando, en El Colombiano. No dentro del Colombiano, aclaremos. Fue un compañero de trabajo, una persona que tenía si no estoy mal, Vanessa, por favor, corrígeme si estoy mal. Una persona que tenía un cargo de más poder que el de ella, y digamos que mientras que ocurrió el hecho y ella se atrevió y ganó toda esta valentía para contárselo a la empresa no actuó de acuerdo a lo esperado y pues Vanessa tuvo que salir del Colombiano contra lo que ella quería, pero la situación lo ameritaba. Y finalmente, pues puso no solo la denuncia de la fiscalía contra su agresor, sino también una tutela contra el periódico por no resolver toda esta situación de una manera adecuada. Entonces, Vanessa, si quieres, comencemos. Por favor, cuéntanos, digamos que los detalles de lo que pasó. No es necesario que adentremos mucho en ellos, pero cuéntanos ¿qué pasó y por qué, aunque no fue dentro del periódico, el abuso, de todos modos era un tema al que el periódico le debía poner atención? Claro que sí, este debate, digamos, ha sido
importante y quiero empezar reseñando específicamente que nunca se trató de responsabilizar ni al periódico ni a las directivas por lo que sucedió. Esa responsabilidad la tiene únicamente el agresor y eso está pues obviamente en el proceso en fiscalía. ¿Qué pasa? Yo entré más o menos en el 2015 al periódico El Colombiano, al área digital, y esta persona, el agresor, era mi jefe, se llama Juan Esteban Vázquez, él era el jefe de esa área y fueron más o menos 2 años y medio de trabajo muy tranquilos, pues era una persona muy cordial y el ambiente de trabajo era bueno, entonces digamos que había una amistad en general con todo el grupo. En las salas de redacción los viernes son días muy complejos porque uno tiene que adelantado casi que todo el trabajo del fin de semana y se dejan listos los trabajos de domingo que son los más grandes y los más trabajados. Entonces esto sucedió un viernes de mayo del 2019. Efectivamente, pues yo ya había salido del equipo digital y había pasado a otra sección que se llama Área Metro, que es como la columna vertebral del periódico. Ya mis jefes eran otras personas, pero pues obviamente este señor seguía en la redacción y ese día, pues por iniciativa de varios, fue como, no, pues terminemos y nos vamos a tomar una pola, que qué cansancio, qué semana tan dura, no sé qué, algo que yo creo que es muy común, no solamente en los medios, sino en cualquier tipo de empresa, pues el parche de viernes, vamos por una cerveza. Además de cervezas, ese día hubo aguardiente, cosa que tampoco me parece pues muy extraña, y habíamos muchas personas, un círculo de confianza, yo no me sentía ni insegura ni prevenida, nada. O sea, yo estaba con gente con la que conocía, gente con la que llevaba mucho tiempo trabajando. Por distintas circunstancias, pues todos los compañeros empiezan a ir a su casa y yo soy de las últimas en quedarme con este señor. Y me doy cuenta, después de que pagamos cuentas y todo, que no tenía plata y que se me había olvidado ir al cajero, pues ya era la madrugada, era más de las 12 de la noche. Y el cajero más cercano, que era el del Éxito, que queda muy cerca de donde estábamos, pues ya estaba cerrado, y entonces tenía que, digamos, caminar una distancia, no te sé decir exactamente en este momento de cuánto, pero pues sí tenía que caminar un poquito, y este señor que estaba en su carro me dijo como, no, ven y yo te llevo, y yo, bueno, listo. Él también había tomado, por supuesto, pero era muy normal para nosotros como que él saliera y tomara. Está mal, sí, lo sé, pero en ese momento me parecía más peligroso caminar por la calle sola a la 1 o 2 de la mañana. Este señor me lleva al cajero y no me lleva al cajero, vamos rumbo al cajero, en la mitad del camino se desvía, aparentemente dice, yo estaba mirando el celular, le estaba escribiendo a un amigo que había estado con nosotros, a mi jefe, mi amigo, y él se desvía y me dice como, no, es que está la policía, me van a quitar el carro, y él me dice como, no, es que está muy tarde, más bien quédate en mi casa, y ahí pues ya, cuando amanezca salís, que sea más seguro. Y pues para mí este señor era un amigo, una persona de confianza, un compañero, había sido mi jefe. Yo no le vi problema entre los dos porque también me dijo como, no, allá está mi novia. Y yo, no, súper bien, pues no hay problema. Y nada, nos fuimos y pues para no entrar en muchos detalles que son muy complejos de contar, él me ubica en una habitación, él se va a otra, yo me quedo dormida y cuando despierto porque este señor está intentando quitarme la ropa, y todo un montón de actos pues muy difíciles de procesar. Mi reacción en ese momento es de pánico, obviamente, salí corriendo, no sé ni cómo, y hubo mucho miedo, mucha culpa. Fue un mes que me demoré en hablar, en el que todos los días lloraba y no sabía qué hacer, no sabía cómo a quién acudir, me sentía culpable por haber tomado, por haber salido sola, todo este tipo de cosas que suelen ser muy usuales en las víctimas, porque eso es lo que pasa cuando alguien sobrevivía a un abuso. Lo normal es que le pregunten cómo estaba vestido, por qué salió, etcétera, y traten de culparle, cosa que no pasan, no sé, en los atracos o en otro tipo de delitos. Vanessa, perdón, te interrumpo ahí, es que quiero que me respondas una pregunta, no es para revictimizarte ni más faltaba, sino es porque quiero que quede claro un tema que generalmente comentan mucho cuando pasan este tipo de cosas. Quisiera saber por qué te demoraste en denunciar a tu agresor ante las directivas del periódico, pero haciendo la aclaración de que uno se demore en hacer eso no significa que la culpa recae sobre la víctima. Y por eso es que quiero que respondas, es para que la gente entienda y se ponga en tus zapatos de decir, pucha, es que pasó este tiempo, pero no significa que la culpa haya sido tuya.
Mira, cuando eso pasa hay muchas emociones y uno generalmente no lo sabe procesar. Lo primero es que uno, por supuesto, tiene miedo, más miedo de lo normal. Yo no sé si te han atracado, por ejemplo, en la calle, te han robado el celular, en los días siguientes uno sale y uno siente que todo el mundo lo mira, uno siente que tiene que esconderse, que tiene que esconder todas sus cosas. Algo parecido, pero a una escala mucho mayor pasa después de este tipo de hechos. Entonces lo primero es un momento de mucha confusión, de entender qué carajos pasó a mí, por qué me pasó esto, o sea, era de confianza, qué señales hubo que yo no vi, yo por qué salí, yo por qué no me fui a mi casa, yo por qué no fui al cajero antes, si yo hubiera ido al cajero, si yo hubiera, y son un montón de sentimientos muy complejos. Y hablar significa reconocer que eso pasó, y uno no quiere reconocer que eso pasó. Mira, un dato muy particular, en nombrar eso como abuso, yo me demoré casi que ese mes, o sea, fue un mes entendiendo lo que me había pasado, entendiendo que yo no era la responsable de eso, porque por muchas razones, entre otras, pues porque no hice nada distinto a confiar en un amigo entre comillas, y entonces es como que la culpa, el miedo, la familia, o sea, yo qué le voy a decir a mi mamá, yo qué le voy a decir a mis hermanas, y uno solamente llora y llora y llora y llora, uno se le bloquea todo el raciocinio, por decirlo de alguna manera. Yo, como dato curioso, había hecho varias notas, por ejemplo, antes de cómo debería reaccionar, por ejemplo, una mujer en casos de acoso en el metro de Medellín, que en esos días estaban en campañas acá en Medellín y había una ruta establecida. En ese momento en el que a mí me pasó eso, yo no fui capaz como de coordinar y de decir, es que tengo que ir allá, es que tengo que ir allá, no, o sea, yo solamente lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, a partir de hablar con un amigo que estuvo ese día, pues fue antes, pero que es un gran amigo y fue como todo mi apoyo en este momento. Juan Diego, si me estás escuchando, gracias. Fue que empecé como a entender eso, como a entender que no había responsabilidad, que efectivamente cualquiera se hubiera podido quedar ese día porque estábamos en un círculo de confianza, etcétera. Entonces, lidiar con la culpa es el paso más difícil y es lo que casi siempre impide que las víctimas y los sobrevivientes denuncien. Vanessa, escuchándote, y yo creo que no solamente me pasa a mí que te estoy escuchando ahora que estamos grabando el podcast, sino a todas las mujeres que lo escuchen y lo escuchemos y hayamos sido víctimas de abuso sexual. Yo creo que es una identificación muy fuerte, porque si algo tiene el abuso es que, como tú bien lo cuentas, esos primeros días, meses, incluso años, en mi caso yo me demoré muchísimos años en hablar, son de culpa, ¿no? Y es porque el sistema patriarcal un poco siempre nos enseña que nosotras tenemos la culpa de todo, como tú lo decías. Entonces es la culpa de que uno salga en la noche, es la culpa de que uno se vista de tal manera, es la culpa de que tenga la falda arriba de la rodilla, abajo de la rodilla, en los pies o en donde sea. Y es una lógica muy fuerte, y que además siempre, o pues casi siempre, los abusadores lo hacen bajo como ese espectro de poder, ¿no? O sea, yo me imagino, y casi en todos los casos pasa, pero sobre todo en este caso en específico en el que tú nos cuentas, pues él, yo creo que supuso, no, pues se va a quedar callada, yo tengo más poder que yo, va a tener miedo de hablar, va a tener miedo de perder su trabajo, obviamente a mí me van a creer más porque yo soy el duro, el chacho, bueno, el editor o no sé quién sea, y siempre hay unas figuras de poder que atraviesan esos abusos muy fuertes y que, como tú bien lo dices, primero a uno le cargan toda la culpa, segundo, también en esas posiciones es muy difícil como atreverse a denunciar o a reportar o como a seguir la ruta, porque uno, así lo tenga muy claro, siempre va a tener miedo. Y esto es como una reflexión que quiero que tú también hagas con nosotras, y es ¿por qué siempre sobre nosotras cae el miedo, ¿no? Y es el miedo a que no nos crean. Es al parecer como que el mismo sistema del patriarcado y de esta violencia simbólica tan machista un poco nos ha enseñado a que nuestra voz no vale, ¿no? Que en silencio estamos mejor, y que nuestra voz, así sean denuncias de acoso y de abuso, nunca van a ser tan graves o no son de verdad, no son reales. Sí, eso pasa mucho, y adelantándome un poquito, incluso la Corte lo reconoció en ese fallo, y decía es que uno no puede decir, digamos, que va a tratar igual a la persona que denuncia y al señalado, sobre todo si es un hombre y una mujer, porque el sistema históricamente ha, digamos, entre comillas, oprimido
a las mujeres. Nosotras hemos sido señaladas por cómo nos vestimos, por cómo nos comportamos, a dónde vamos. Entonces, si usas falda es porque estás buscando qué. Si hablas con un hombre que no es tu pareja, entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son tus intenciones? Si saliste y tomaste, entonces, ¿por qué tomaste? A mí me preguntaron 300 veces yo por qué salí y tomé, y a ese señor nunca se lo preguntaron. Y los dos tomamos en las mismas circunstancias. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me hace menos a mí que no hay ninguna razón? Es simplemente un sistema cultural que tenemos de hace tiempo, donde la mujer tiene que estar en su casa calladita, y si le pasa algo es porque no estaba en su casa calladita. Y pues no. Creo que es muy importante que hablemos también de esto porque obviamente Ana lo dice, muchas mujeres que son víctimas de abuso o de acoso sexual, pues no hablamos precisamente porque también, porque está el miedo, porque tenemos muchas cosas entre comillas que perder, porque también nos han enseñado en que no deberíamos causar muchas incomodidades. Sin embargo, Vanessa, creo que yo alabo mucho tu valentía y ese coraje de salir, sobre todo hablar con las directivas y con recursos humanos para que precisamente lo que tú dices, no, la idea no era que castigaran a tu agresor, como nos decía, sino que existiera o crearan como un protocolo de ayuda para las mujeres o para evitar que este tipo de cosas ocurrieran en el entorno laboral, incluyendo las salidas laborales más allá de la oficina. Quiero saber entonces cómo fue este proceso. ¿Fue primero la denuncia en la fiscalía? ¿Fue primero la tutela contra la empresa? ¿Cómo fue que manejaste este tipo de cosas para que llegáramos a la noticia, digamos, que hoy te estamos agradeciendo todas nosotras porque nos ayudaste un poquito más en nuestra seguridad laboral? Sí, mira, entonces yo decido después de un mes como que voy a hablar, entre otras cosas, porque en el equipo de mujeres que dependían de este señor había muchas mujeres jóvenes, había incluso una que era recién llegada a la ciudad, no tenía familia, entonces yo decía como, Dios mío, o sea, esta gente en cualquier momento sale con este señor y si le pasa esto a alguna de mis compañeras, yo me voy a sentir absolutamente culpable, yo tengo que hacer algo, o sea, me daba mucho miedo pensar en que eso le pudiera pasar a alguien más, y entonces ahí es donde decido hablar y decido hacerlo con las directivas porque yo pensaba en ese entorno laboral, ¿cierto? En las mujeres que dependen de en el trabajo. Y esa fue la primera vez, digamos, la primera vez que hablé eso con alguien que no era pues como mis amigos más cercanos. Yo busco a la directora del periódico, le cuento lo que pasó, ella reacciona muy conmovida, le cuento primero lo que pasó y después le digo quién. Y ella estuvo muy conmovida, pues fue un momento muy emocional. Después ella llama a la directora de gestión humana, yo tengo que volver a contar la historia, o sea, conté la historia 2 veces el mismo día con todo lo difícil que es. Si alguien ha sido víctima de un abuso y lo tiene que contar, me va a entender que esa parte es muy compleja. Entonces yo lo hice 2 veces ese día y ellas me dicen como, pues no sabemos qué hacer, vamos a mirar, por ahora pues ve a la EPS a ver qué te dicen, no sé qué, y nosotras vamos a hablar con él a ver qué pasa. Y yo, pues me pareció muy normal que no supieran qué hacer porque uno no está preparado para ese tipo de cosas, pues uno siempre asume que el abuso es algo que pasa por allá lejos, que el abusador es un desconocido que está en una esquina esperando que pase cualquier mujer y pues no, ya nos han ido explicando y hemos ido viendo que son amigos, familiares, papás, personas conocidas muy normales. Bueno, entonces yo hago esto, hago todos los protocolos, todavía no me había decidido si denunciar o no en la fiscalía, pues por miedo, por desconocimiento del proceso, del sistema, de todo. Yo decía, por ejemplo, como yo dónde me voy a sacar un abogado para ir a una fiscalía, pues yo no sé nada de eso. Entonces también había muchos miedos alrededor. Pero empezaron a pasar las semanas, los días, y con este señor no pasaba nada. Entonces yo me estaba haciendo como muy mal, pues me parecía increíble que yo hiciera tanta denuncia y no pasara nada. Las mujeres a cargo de este señor empezaron a manifestarle a sus jefes como, hey, no nos sentimos seguras, porque ellas ya empezaron a saber lo que pasaba, no nos sentimos seguras con este señor, y nada pasaba, era como, no, pero es que nosotros no podemos, la posición de la empresa era muy clara en que no podían tomar una posición porque no tenían evidencia de nada y que entonces garantías eran exactamente iguales para los dos. Y eso significaba que todo seguía como estaba. Y yo no sé para él qué haya significado, pero para mí era muy difícil porque yo tenía que ver a este señor todo el día, todos los días. Y estaba
Por ejemplo, en mi puesto de trabajo estaba en la visual. Yo levantaba la cabeza por encima de la pantalla y lo primero que veía era ese señor. Yo me iba a servir un café, entonces yo tenía que mirar dónde estaba o preguntarle a la gente si lo había visto para no irme por algún lugar donde me lo pudiera encontrar. Lo mismo para ir al baño, para ir a almorzar. Entonces era un infierno ir a trabajar. Yo todos los días me levantaba llorando, diciendo como no puedo ir allá. Me decían como no, hay que salir a cubrir, no sé, un hueco. Yo me ofrecía para ir lo que fuera con tal de no estar dentro de la redacción. Entonces la cosa se hizo insostenible. Yo le empecé a contar a personas por fuera de la organización, a otras periodistas, a gente por fuera incluso por fuera de Medellín, y todo el mundo coincidía conmigo en que no tenía sentido que no estuviera pasando nada. Y el tema se extendió hasta septiembre, cuando pasaron dos cosas. La primera es que le contamos la historia de las igualadas y ellas la hacen pública. Y la segunda cosa que pasa es que esos días es el Festival Gabo, que es pues el festival de periodismo más importante de Iberoamérica, que se hace acá en Medellín. Y varias de las periodistas que asistieron empezaron a preguntarle a los organizadores que si no iban a hablar de ese tema, porque además la directora del periódico y mucha otra gente del periódico estaba invitada a eventos como muy formales y estaban hablando de las condiciones, de las garantías del periodismo. Y dos mujeres en particular, Ana Cristina Restrepo y Luciana Pecker de Argentina, les dijeron a los organizadores como vengan, pero es que la seguridad de las mujeres en las redacciones también es un asunto que afecta al periodismo. Y de ahí se empezó a dar el debate, y justo cuando eso ocurre, o como consecuencia de eso, es que a este señor, digamos que lo sacan de la redacción, y eso me permite ganar un poquito de tranquilidad. Entonces ya el caso se hizo público, a él lo mueven de la redacción, obviamente pues todo el mundo empezó a preguntarse que por qué, los que no habían alcanzado a saber por qué, pues ya entendieron por qué. Y lo siguiente que pasa es que en la redacción nos reunimos varias personas de manera informal a decir como qué podemos hacer, qué podemos hacer. Yo ya había hablado con varias abogadas que me habían dicho como mira, existen los protocolos de prevención de acoso y abuso y funcionan así y así. Entonces eso fue lo que hicimos. Le propusimos al periódico en una carta que firmaron más de 50 periodistas de la redacción, hombres y mujeres, le propusimos al periódico que se creara un protocolo, que lo creáramos entre todos, que fuera colaborativo, que además hiciéramos un especial multimedia para hablarles a las audiencias también de eso, y que hiciéramos charlas internas para entender los temas de género, los límites, todo este tema del acoso verbal, de los piropos, todas estas cosas que a nosotras nos incomodan y que muchos de los hombres todavía no entienden por qué. La directora estuvo muy conmovida, nos habló a todos pues como en el centro de la redacción, dijo que sí, que le parecía muy buena la idea, organizaron como 2 reuniones y no pasó nada más a partir de ahí. Entonces yo empezaba a preguntar y las respuestas eran como muy generales, muy evasivas, y yo como no, pero ¿qué es esto? Y ahí aparecen 3 angelitos, que yo no soy la más espiritual, pero no tengo otro adjetivo para Valeria Mira, Esteban Hoyos y Julián Gaviria, que son 3 abogados que conocí justo en ese momento y que me empezaron a hablar como de la posibilidad, o sea, como de los derechos que yo tenía y que desconocía, y que entre ellos el derecho a vivir una vida libre de violencias, sobre todo en el entorno laboral. Y ellos me sugieren como, bueno, entonces si ellos no te quieren contestar, pongamos una tutela para que te respeten el derecho a la información y el derecho a vivir una vida libre de violencias, y ahí empieza todo. Estamos hablando más o menos de octubre del 2019. Los hechos ocurrieron en mayo. Entonces ponemos la tutela, le pedimos al periódico que nos conteste y que tutele mi derecho a vivir una vida libre de violencias. El juez, que es un juez de familia de Envigado de la primera instancia, falla a favor del colombiano y pues básicamente lo que dice es que él no entiende qué derecho se me está vulnerando. Obviamente le ordena al periódico contestarme el derecho de petición, pero lo otro pues es como que no entendía, pues como usted que me está hablando, yo creo, me imagino que para el juez debió ser muy raro que pidieran tu derecho y no otros más comunes como, no sé, el de la salud, que son por los que más llegan tutelas. Apelamos y en segunda instancia en un tribunal superior de Medellín otra vez falla el colombiano, y bueno, entonces obviamente la frustración por eso, porque madre, ellos no están entendiendo lo que estamos tratando de decirles, no están viendo las igualdades que hay acá, y pues con este equipo de abogados se decide buscar a la corte y tratar como de que haya eso, una línea de que la corte revise y nos diga si tenemos la razón o no, y nos hable de qué deberíamos estar haciendo como
como Estado, como país y como empresas para proteger los derechos de las mujeres. Y bueno, ahí es cuando el caso llega a la Corte. Ya para adentrarnos un poquito más, la Corte, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Qué fue lo que realmente vio la Corte en tu caso que las otras dos instancias pasaron por alto? ¿Y por qué es tan importante y tan significativo este fallo para la seguridad de las mujeres en el entorno laboral? Bueno, el fallo es una cosa muy breve, como 2 veces nada más, porque es que además es muy largo, son 120 páginas. Pero yo creo que es muy importante, y los abogados coinciden conmigo en que es de mucha importancia para todas las mujeres, porque no solamente se limitó a resolver mi caso, lo de Vanessa contra el colombiano, sino que además empezó a mirar qué se podía hacer desde la esfera de las compañías, empresas públicas y privadas y desde el Estado. Entonces lo que la Corte dice, lo que le dice al periódico es, bueno, usted no puede decir que hay igualdad de condiciones o que no va a hacer nada para no violentar a ninguna de las dos partes, porque claramente está actuando o acentuando las diferencias que están en contra de las mujeres, de las que ya hemos estado hablando, pues, que históricamente nos han puesto en desventaja frente a los hombres en muchos aspectos. Obviamente le ordena hacer todo lo que le habíamos pedido hacer al periódico desde el principio, tener un protocolo, y le da un plazo de 2 meses para que lo haga, crear estos contenidos para las audiencias y hablar con los empleados, pues con la gente que sigue vinculada al periódico sobre qué deberían hacer, qué son las violencias basadas en género, etc. Pero además habla de las mujeres periodistas, porque reconoce algo que yo me demoré mucho en reconocer o en identificar, y es que directa o indirectamente mi renuncia fue una forma de censura. Me explico. Yo estaba trabajando, cumpliendo con mi trabajo, de mi trabajo no había quejas, y yo estaba muy contenta en mi trabajo, era muy feliz haciendo investigaciones, publicando no sé qué, y yo tengo que salir del periódico porque simplemente empiezo a sentir que no es un espacio seguro. Es decir, a raíz de todos los acontecimientos y del círculo de protección que yo siento que se tejió alrededor de este señor, pues digamos que ya el ambiente no es seguro para mí, yo tengo que dejar de hacer el periodismo que me gustaba hacer o que quería hacer. Y eso es una forma directa o indirecta de censura, y la Corte reconoce que eso no debería suceder, y por eso mismo, por ejemplo, le ordena al periódico que me reintegre al cargo, cosa que les adelanto no acepté por las razones que les conté al principio, pues ya tengo otro proyecto. Pero lo que está reconociendo la Corte es eso, o sea, que no es solamente una afectación personal, emocional y física producto del abuso, sino que además hay una consecuencia directa en el ejercicio periodístico y la libertad de expresión. Y otra cosa que hace la Corte, y que a mí me parece muy importante, es que le dice al Estado, a la sociedad en general, bueno, entonces tenemos que ponernos las pilas con esto, tenemos un montón de mujeres, cada vez más mujeres en entornos laborales que necesitan garantías, que necesitan trabajar tranquilas. Entonces, ¿qué les parece si empezamos por ratificar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla específicamente de las violencias basadas en género en entornos laborales? Y eso es un logro muy importante, porque digamos que es como que ya la Corte nos dibujó la rayita por la que tenemos que hacer el camino, la carreterita para empezar a avanzar. Entonces es un logro muy significativo. Esa reflexión que haces es súper importante, y yo quiero preguntarte por un tema, y es que en el mundo del periodismo, casi que desde uno está estudiando, uno empieza a reconocer o hablar entre amigas periodistas de estos, ¿cómo se llamará? Como estas figuras del periodismo que todas sabemos que tienen denuncias de acoso, que todas sabemos que tienen casos, o que todas sabemos que se comportan de una u otra forma que es violenta contra la mujer, y muchas veces pues digamos y nos quedamos calladas. Primero, que la mayoría de veces las mujeres, digamos que, bueno, no sé si la mayoría, pero somos más jóvenes que ellos tienen una carrera, no sé, de 30 años en el periodismo, de 20, de 10, de lo que sea, están en cargos de poder dentro de las redacciones, y muchas veces uno tiene temor a perder su trabajo primero, y segundo, temor a hablar, que lo saquen del trabajo, que renuncie, como te pasó a ti, que en realidad pues esa renuncia, como tú bien lo explicaste ahorita, fue un acto de censura. Y segundo, también tiene miedo de que no lo vuelvan a contratar nunca jamás en un medio. Yo quisiera preguntarte, Vanessa, ¿tú qué opinas al respecto? Y también si después de que tú denunciaste y que tú empezaste a hablar del tema,
otras mujeres periodistas te contactaron o te llamaron para contarte otros casos de tu mismo abusador o de otros? Porque es que normalmente siempre que uno cuenta su caso de abuso, hay una mujer que a uno le responde, a mí también me pasó. Sí, sí, y pasó mucho y fue muy fuerte porque ese dicho de que todas tenemos una historia de algún tipo de abuso, yo lo había asimilado como algo real, pero nunca lo había sentido tan real como era el momento en el que mi caso se hace público, porque efectivamente un montón de amigas y de mujeres que yo no conozco empezaron a buscarme y a contarme sus historias y yo no sabía qué hacer porque era como demasiada información, demasiada rabia, demasiada impotencia. Me contactaron, bueno, dentro de la redacción conocí 2 casos, incluso de uno de ellos le hablé a las directivas y me decían, pero es que ella no habla. Y yo le decía a ella, ¿por qué no hablas? Y ella me decía, si tu caso, que es público y que lo sabe todo el país, no está pasando nada, si no te están creyendo, si te están preguntando por qué estabas vestida como estabas vestida, por qué saliste, por qué tomaste, pues yo, imagínate mi caso, pues peor. Entonces son ese tipo de cosas las que yo empiezo a ver. Me contactaron periodistas de cualquier tipo de medios, estudiantes de comunicación social y periodismo, me contactaron mujeres incluso de México y de Perú a contarme sus historias y con todas llegábamos a la misma conclusión, y es que la mayoría no habla por miedo, porque generalmente terminan siendo ellas las señaladas y no los agresores, porque eso afecta a sus entornos laborales, porque eso significa que entonces las van a mirar como una, voy a usar la palabra que usaba una de ellas, como una cualquiera o una mujer ya, ella usaba una palabra que era como desechable, una palabra que me pareció muy fuerte y con ella tuve una conversación muy larga para tratar de que entendiera que no era así. Pero también me contaron amigas historias de abusos de sus infancias, con familiares, con amigos, historias que nunca habían hablado antes y que, digamos, eso les permitió como dar el pasito. Tal vez, no sé si se sintieron identificadas o el hecho de que yo ya hubiera dado la cara con un tema tan difícil les daba un poquito de confianza, pero eso empezó a pasar y a mí me pareció muy complejo, como que no, que fuera tan común, pero a la vez tan silenciado, porque es que se queda entre conversaciones entre nosotras, no sale de conversaciones entre mis amigas y yo, entre ellas y sus amigas, pero cuando hay que buscar justicia, digamos que todavía tenemos mucho miedo y con justa razón, porque además el sistema judicial todavía no está preparado, todavía le falta el enfoque de género, que eso es algo que también la Corte pidió en el fallo. Señores jueces, señores fiscales, vengan, hablemos un poquito de esto, porque es que no se puede llegar en un caso normal, yo no sé, en un hurto, a usted le piden pruebas, el video, no sé qué, pero los abusos casi siempre ocurren en entornos muy particulares, donde no hay testigos, en la noche. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba dormida, o sea, yo qué prueba iba a tener, yo cómo iba a grabar si yo estaba dormida. Entonces es todo un reto para la justicia y eso no es algo que está pasando acá, eso está pasando pues en todo el mundo, con el Me Too en Argentina, con el caso de esta actriz que denunció un abuso que sufrió de niña y es como, venga, entonces si no tengo la prueba y el video, entonces no existen, no me puede decir que no existe, mire todas las consecuencias psicológicas, físicas, emocionales que todo esto está causando en nosotras. Entonces, este caso, digamos, hacer público mi caso me acercó a muchas otras mujeres, siento que he podido ayudar a algunas, no todas, porque es muy complejo, porque cada situación es distinta, pero por ejemplo aprendí a no juzgar a las que deciden no denunciar, porque la carga de la denuncia es muy grande, porque entiendo que tienen miedo de estigmatizar, de perder sus familias, de perder sus parejas, y eso al final es un proceso que cada una va viviendo y que va sanando como pasito a pasito. Quisiera resaltar como de lo que nos estás diciendo varias cosas, sobre todo porque lo que tú dices, o sea, hasta ahora nosotras nos estamos dando cuenta qué tan común es el abuso y el acoso sexual en nuestras vidas, precisamente por eso, porque a veces lo comentamos con una amiga o con otra y se queda así, pero nunca ha sido como, no sé si la palabra es masificado, pero la idea es que ni siquiera los mismos hombres son, cuando se
salió el Me Too, mucha gente decía, wow, yo pensaba que esta mujer que era tan parada, nunca la habían hecho, nunca había sufrido acoso. Pero a ver, la vaina no es la personalidad de uno, la personalidad del agresor es lo que importa, porque es el agresor el que lo agrede a uno. Cuando uno lo agrede, ahí es que uno responde, pero realmente no es uno el que está, como uno le dicen, incitando o preparándose para que uno sea abusado, así como Ana. No, mentiras, creo que eras tú, Vanessa, la que lo decías al comienzo del podcast, del episodio. Pues uno no es el que se prepara para que a uno lo roben en la esquina o para que a uno, yo no sé, lo secuestren, o sea, todo este tipo de crímenes que lo violentan a uno, pues uno también como víctima de abuso sexual, no está uno buscándolo, ese no es el caso. Por eso es importante que cuando se investigan o se quieren investigar este tipo de cosas, sobre todo en entornos laborales, los hechos queden, o la investigación o todo el proceso interno queden los hechos importantes y no en las frivolidades como, bueno, usted por qué estaba tomando, usted por qué salió con ellos, usted por qué aceptó que le llevara, porque lo acercara en el carro. Porque realmente esas cosas son muestran como si uno debiera desconfiar de todo el mundo también. Y pues la vida tampoco es desconfiar de todo el mundo, uno debería poder confiar en las personas antes de que a uno le pase. Y aquí, perdón, aquí voy a hacer también una cuñita, creo que una de las personas que en mi vida, como que me hizo sentir segura en un entorno laboral, precisamente trabajó en el tiempo, y perdón por la cuña, pero es que creo que es muy importante. Ella se llamaba Carolina Becerra, ya se murió el año pasado lamentablemente. Ella y yo tuvimos 2 o 3 charlas en nuestra vida, pero fue una persona que me hizo sentir, cuando yo sufrí acoso sexual, que me dijo, tú lo vales, te escuchamos, sigue tranquila, te tenemos. Y creo que su mensaje fue tan importante que nos vimos 3 veces, hablamos 3 veces, eso fue como en 2011, y tantos años después me caló, que creo que es lo importante también de un entorno laboral saludable, que es las personas de recursos humanos también nos eduquen y también creen estos programas de prevención con enfoque de género, porque básicamente ocurre mucho también en situaciones de poder. Ojo, no estoy diciendo que solo nos ocurre a las mujeres, porque también vi el caso o situaciones de poder en los que hombres eran acosados sexualmente por una persona superior a ellos. Pero significa que eso es lo importante del fallo. Y quiero, Vanessa, que preguntarte si tú estás de acuerdo o no. O sea, realmente este aporte tuyo fue mucho más allá de simplemente ponerle un nombre y una cara a un agresor y decir, oigan, hay algo que tenemos que construir, hay algo que tenemos que hacer para que las personas y todas las empresas del país entiendan que es un problema y que es algo que se puede solucionar si uno se puede proteger a las mujeres y a las personas víctimas de acoso sexual en el entorno laboral si se tienen los pasos hechos. Entonces quiero saber cómo te sientes tú también en que esto pasó o fue un paso más allá, literalmente de lo que supuestamente nos acusan a las mujeres, y es vengarnos del victimario. Sí, ahí mencionas varios puntos que son muy importantes. La primera es que generalmente se suele desconfiar de las mujeres y la primera reacción es como, sobre todo evidentemente en los casos de abuso sexual, es como ella se lo buscó, o seguro ella le dijo que sí después que no, o seguro ella se está vengando por algo personal o algo privado, y yo lo pensaba mucho como a lo largo de todos estos procesos, y es como, Dios mío, o sea, una cosa, todo lo que yo pasé, todos los traumas que esto me generó, todos los problemas que esto me generó, la exposición por un tema del que uno no quisiera ser nunca, por el que uno no quisiera ser nunca reconocido. O sea, yo voy a hacer esto para vengarme de alguien porque no tengo ninguna razón, pues, o sea, me parece muy loco, y generalmente se habla mucho más de estos casos de falsas denuncias, que son menos del 1% de las denuncias, pues todo el mundo se enfoca en ellos para tratar de desvirtuar las denuncias reales, y lo que estamos haciendo es evitar lo que tenemos que hacer, que es lo que deberíamos hacer. Primero, escuchar a las víctimas. Si alguien te está contando, te está haciendo una denuncia, pues primero escucha, mira cómo se siente, cómo le puedes ayudar, etcétera.
yo lo trataba como de escalar a otro tipo de delitos. Es decir, si yo le hubiera dicho al periódico, este señor me cogió en la calle y me jaló del pelo y me tiró contra una pared, o este señor me cogió en la calle a insultarme, yo creo que hubieran actuado. Pero como era este tipo específico de conducta y de delito, pues ellos decidieron escudarse como en una falsa igualdad, una falsa neutralidad. Pero entonces sí, yo creo que, y de hecho la Corte lo reitera varias veces, o sea, hay que actuar primero en cuidado inmediato. Si la persona está en el entorno laboral y el victimario también, pues entonces proteja a la persona, a la denunciante, no la ponga, no la exponga a tener que estar viendo todos los días a su agresor. Es como si te llevaran todos los días a ver al señor que te atracó y a pasar por la misma calle, pues te vas a morir del pánico, evidentemente. Tratar de buscar atención psicosocial, así como la tienen para otras cosas, pues extenderla para esto. Si se puede, asesoría jurídica, que yo considero que es más compleja con todo esto. Entonces es como unos pasitos que no son tan complejos, que no son tan difíciles, que no hay que inventarse una fórmula matemática nueva para llegar a esto, no, simplemente extenderlo a cosas que ya tenemos y empezar a formar sobre todo a la gente que trabaja en gestión humana. Es que para nosotros era muy increíble, hablo de nosotras, el equipo de mujeres que trabajamos en el colombiano y que digamos con las que más hablé de este tema, pues porque compartíamos el mismo miedo. Y era que, por ejemplo, la directora de Recursos Humanos de Gestión Humana del colombiano le decía a una de mis compañeras, es que no puedes venir acá a hablarme de feminismo, porque es que acá no hablamos ni de feminismo ni de machismo, porque esos son extremos. Y nosotras era como, ¿qué? No, venga, por favor, no, eso no es feminismo, es desconocimiento y como pararse en un montón de prejuicios. Y eso hay que revisarlo, así como lo revisamos con el racismo, así como lo revisamos con la xenofobia, hay que revisarlo también con temas de género, porque es un problema que está ahí. Y también es muy importante como empresas, como familias y como personas que empecemos a buscar la forma de prepararnos. No quiero decir que todos los hombres sean acosadores o abusadores, pero lo que decía ahorita, cualquiera. O sea, no hay un perfil de abusador, no es un hombre alto, negro o blanco, no, puede ser cualquiera. Entonces, tenemos que también, digamos, buscar herramientas que nos permitan procesar cuando el señalado es alguien cercano. Porque cuando eso pasa, lo que generalmente ocurre es que el círculo cercano a la persona señalada, al acosador o al abusador o al lo que le quieran poner, reacciona juzgando a la víctima. Hasta se inventó, quién sabe qué es eso, es que yo conozco a Pepito, Pepito es muy buena gente, es un buen esposo, es un buen papá, y sí puede ser un buen esposo, un buen papá, pero también puede ser un abusador. Bueno, ya para ir cerrando, yo quisiera primero contarles una anécdota de una reflexión que hacía Vanessa hace un rato, y es de que cuando uno alza la voz y cuando uno empieza a hablar y llegan pues todos estos casos de amigas o de mujeres que incluso no son amigas, pero que a uno le escriben hasta por redes sociales, es súper abrumador. A mí, Vanessa, me hiciste acordar cuando estuvo en auge, no sé si ustedes se acuerdan, la canción de un violador en Mi Camino, en Tu Camino, ¿se acuerdan? Que era como todas las coreografías en Latinoamérica y todas estas voces de protesta y de denuncia. Un día yo, por alguna razón de la vida, decidí contar en Instagram, en historias de Instagram, mi historia, con esa lógica de un violador en tu camino, como la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, contando los casos de abuso. Y yo me acuerdo que muchas amigas mías y muchas mujeres que me seguían en Instagram me empezaron a contar sus casos. Y me acuerdo que yo estaba en una cafetería en México, en el Zócalo, y la única reacción posible que yo pude procesar en ese momento fue entrarme al baño y empezar a vomitar. Y yo leía las historias y lloraba y vomitaba al mismo tiempo y intentaba contestarles como dando una voz de aliento, y hasta que la persona que me estaba esperando entró y golpeó en la puerta a preguntarme que si estaba bien, y yo tenía tanta pena y tanto miedo como de contar lo que estaba pasando, que me limpié las lágrimas, me limpié y salí y dije, sí, estoy bien. Pero toda esa reflexión a mí me hizo entender un poco que las redes de apoyo entre amigas o los espacios seguros para que las mujeres te cuenten la historia y puedan tener, muchas de ellas a mí me contaban, mira, gracias porque eres la primera persona que le cuento, y digamos que esto puede ser el primer paso para hacer algo más. Y yo creo que, claro,
como decía Vanessa hace un rato, tampoco podemos juzgarlas por no denunciar y por no llevar a los agresores y ir a la fiscalía y adjuntar las pruebas porque como que cargarse con eso pues es revictimización tras revictimización y seguramente te va a tocar contar el caso 30.200 veces, pero sí creo que esas redes de afecto, de apoyo y de espacios seguros entre amigas son fundamentales. Yo creo que sin mis amigas superar eso o ni siquiera superarlo, como hacerlo más llevadero y empezar a ir a terapia y tomar un montón de cosas que me hicieran sentir mejor y recuperar la confianza conmigo misma, sin mis amigas hubiera sido imposible. Sí, ya las amigas salvan vidas. A mí, de hecho, este grupo de mujeres que trabajó conmigo en el colombiano, ya ninguna de ellas está allá, pero digamos que eran compañeras normales y con todo esto que nos empezamos a contar historias y que ellas empezaron a hacer una red de apoyo, no solo para mí, sino para otras, digamos que se fortaleció mucho la amistad. Pero sí quería mencionar algo adicional porque no quiero que se malentienda. Es decir, yo decidí no juzgar a las mujeres o a las víctimas que deciden no denunciar, pero ojalá todas pudiéramos denunciar, porque en la medida en que el problema se visibiliza y llega a los entes correspondientes es que vamos a tener más ojos mirando. O sea, si no hay ninguna denuncia, ellos van a decir que no está pasando nada. Entonces, ojalá todas pudiéramos denunciar. Si no lo hacen, pues no soy quien para juzgarlas y trataré de entenderlas, pero ojalá pudiéramos denunciar. Si alguna que está escuchando todavía no se ha decidido y quiere hacerlo, busque la Defensoría del Pueblo. Hay mujeres ahí muy preparadas, hay muchos colectivos de mujeres en redes sociales que ya están haciendo activismo y siempre se les puede aparecer un ángel como se me aparecieron a mí. Y también decir que yo me pego a ese mensaje diciendo que la violencia de género no es una cosa que se deba quedar entre las cuatro paredes, que ese dicho popular que dice que la ropa sucia se lava en casa y que no le debemos contar a nadie, es momento, y perdone el espacio, pero de mandarlo a la mierda. O sea, nuestra voz es importante, denunciar es importante, hablar es importante, y lo que tú dices, si nosotras mismas no visibilizamos estos casos y decimos esto nos está pasando y nos pasa todos los días por el hecho de ser mujeres, esto va a seguir pasando y no vamos a tener quien nos voltee a mirar a decir, oiga, esto es grave. Vanessa, nos agradecemos por estar esta vez en este episodio con nosotras en Degeneradas, sino te agradecemos mucho, de verdad, que hayas tenido la voz para decir esto, hayas tenido la valentía para seguir buscando un protocolo dentro de tu propia empresa, hayas tenido toda la valentía extra para poner la tutela, para seguir buscando la lucha, aunque en la primera y segunda instancia fallaron a favor de la empresa. Gracias por este fallo, porque sin tu lucha, sin ti, sin tu voz, las mujeres colombianas y las extranjeras que trabajan en Colombia no tendríamos en este momento un fallo, una sentencia que obliga a las empresas a cuidarnos, a prevenir el abuso sexual en el entorno laboral. Así que, Vanessa, mil y mil gracias, de verdad que entiendo que esto no es nada fácil, pero gracias a que sacaste las fuerzas, yo no sé dónde, ahora estamos aquí y hemos ganado un derecho más por ti y por lo que hiciste. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. El solo hecho de pensar que no ninguna otra mujer va a tener que pasar por toda esta cadena de revictimización me llena de optimismo. Y nada, quería destacar que esto no solamente es mi trabajo, sino que también se unieron un montón de mujeres, además de Valeria, las mujeres de Estamos Listas, de Justicia, la FLIP, el Consultorio Jurídico de los Andes. O sea, fueron muchas mujeres y una mujer en la Corte que además fue la que hizo la ponencia de este fallo que tenemos. Pues, es una gran muestra del poder que tenemos las mujeres cuando nos unimos. Muchas gracias y un saludo a todas. Definitivamente, de acuerdo, ya antes de cerrar, todos los que nos están escuchando, pero creo que es verdad, podemos, cuando nos unimos, cuando hacemos equipo para cuidarnos, para estar mejor, para nuestro bienestar y para crear derechos que parecen obvios, pero que todavía no existen, las mujeres somos muy poderosas, así que sigámoslo haciendo. Yo sé que ahorita siguen los recomendados de Ana, pero antes de que ella
ella me pregunte, pues les digo, por favor, léanse, si no estoy mal, es la sentencia T 140-21, sentencia T de Tetero 140-21 de la Corte Constitucional. Léansela si tienen el tiempo, el resumen, los análisis, para que entiendan por qué es importante todo lo que está pasando y por qué es importante pues todo lo que falló la Corte Constitucional sobre el caso de Vanessa. Bueno, y para no perder la costumbre de nuestros recomendados, vamos a volver a retomar la cuña que Vanessa nos hizo al principio del episodio, donde nos contó sobre el nuevo medio de comunicación en el que ella está trabajando. Así que, Vanessa, el espacio es tuyo para que nos cuentes un poco más y les recomiendes a las degeneradas sobre El Armadillo. Invitados a seguir @elarmadilloco en todas las redes sociales. Es un portal que se dedica a la investigación y a las crónicas. Somos 2 mujeres ahí en el equipo, otros 2 hombres también. Pero es un espacio para creer o digamos entender un poquito más de lo que nos pasa como sociedad. Tenemos una sección en construcción que tiene un enfoque de género, así que también les voy a estar contando cuando esté. Y quería agregar, aquí abusando de la confianza de ustedes, un libro que me recomendaron hace poquito y que me parece que es muy, digamos, es como el inicio o un acercamiento muy importante en temas de género, que yo creo que todos deberíamos leer en algún momento de nuestras vidas, que se llama El peligro de la historia única, y de Chimamanda Ngozi, no sé pronunciar muy bien el nombre, pero es libro y todos deberíamos ser feministas. Ese último es muy cortico, yo creo que nos puede dar un mejor panorama del mundo en el que estamos y de lo que nos sucede a las mujeres. Antes de que Camila cierre, debo decirles que son libros que de verdad de una sola sentada. Chimamanda escribe tan bueno y uno disfruta tanto esas lecturas que de verdad estos recomendados, pidan el libro ya, si lo están escuchando, salgan a su librería más cercana y no nos están pagando por decir que estos libros son buenos, en realidad son maravillosos. Una vez más, Vanessa, mil y mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio. Ya saben, pueden encontrar este y todos los demás episodios de Degeneradas, debates con enfoque de género, en Spreaker, Deezer, iTunes, Spotify, Apple Podcast y también en www.eltiempo.com/podcast. Soy Camila Moreno y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.